Pasamos a otro tema, un debate instaladísimo, casi también una puja entre dos maneras de ver la política, la realidad y el ordenamiento social, a favor o no de la meritocracia. El gobierno anterior con un fuerte discurso meritocrático, una sociedad como la chilena también, pero ahora en crisis, y desde el kirchnerismo y el Frente de Todos, muchos de sus dirigentes cuestionando esa noción y también muchos de sus adherentes. ¿La meritocracia es de derecha o hay un ideal igualitario también involucrado en ese concepto? Estamos con la persona indicada para analizar esto, Julio Montero. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hola Luciana, gracias a vos por la invitación. Bueno, Julio es doctor en teoría política por el University College London y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. ¿Por qué la meritocracia, esa noción, se asocia como con la derecha y está estigmatizada en cierta mirada? Bueno, si te parece, yo diría empecemos por explicar o definir un poco, al menos borrosamente, de qué se trata la meritocracia. Fundamentalmente, la meritocracia es un mecanismo distributivo y lo que distribuye son perspectivas de vida y perspectivas de éxito entre los miembros de un grupo social, entendiendo perspectivas de vida y perspectivas de éxito como la posibilidad de alcanzar posiciones sociales, roles, puestos objetivos, de trabajo, puestos de trabajo que uno autónomamente elige. Capital económico, capital cultural, etc. Lo que en general se denomina progreso en la vida. Y la idea fundamental de la meritocracia es que en la medida de lo posible, o tanto como sea posible, esas perspectivas de éxito tienen que depender fundamentalmente de elecciones o decisiones libres que las personas toman. No tiene que haber otros factores que distorsionen ese mecanismo o ese circuito de distribución de las oportunidades. ¿Por qué hablas de libertad antes de hablar del mérito? Bueno, porque el mérito en general tiene que ver, podemos imputarle mérito a las personas porque podemos tomar decisiones libres, ¿no? Por ejemplo, la decisión de trabajar más, la decisión de perfeccionarse, esforzarse más, pulir talentos naturales que tenemos. Y entonces la idea es que el reconocimiento que obtenemos en términos de reconocimiento social debería ser proporcional a o estar en función de esas decisiones libres que tomamos. Es decir, el mérito es una construcción posible en base a una decisión personal tomada libremente. Exactamente. Sí. Ahora, hay otra Esa es la manera, versión más positiva de la meritocracia. Es la visión más positiva de la meritocracia. Yo te diría que hay además distintos ideales o distintas maneras de construir este ideal meritocrático, pero en general la gente que se considera de izquierda o progresista tiende a rechazar esta idea incluso a nivel más fundamental. Lo que piensan o lo que suelen decir es que una sociedad más meritocrática es una sociedad menos igualitaria, en el sentido de que es una sociedad que potencia las oportunidades o las perspectivas de vida de grupos o sectores dominantes o ya privilegiados en detrimento de grupos o de sectores más postergados. Y en realidad, si uno lo mira en perspectiva histórica, acá hay al menos un prejuicio. A ver. La meritocracia surgió junto con el orden igualitario burgués. Fue parte de esa constelación que sepultó las sociedades feudales que eran profundamente antigualitarias. ¿Cómo era el orden feudal? Bueno, en el orden feudal las perspectivas de vida o de éxito de una persona estaban crucialmente determinadas por la coordenada que ocupaba en una estructura estamental o jerárquica. Si uno nacía siervo de la gleba, por más que se esforzara, difícilmente podía alcanzar otra posición social, mayor estatus o lo que fuera. Claro, la cuna de alguna manera determinaba las posibilidades que se daban hacia futuro. Exactamente. Sí. Un buen día llega la burguesía barre con ese orden estamental y lo que dice es, a partir de ahora, las oportunidades de las personas de trascender, de tener éxito, etcétera, no pueden estar determinadas por ninguna estructura o jerarquía metafísica o social. En la medida en que las personas son reconocidas como sujetos autónomos iguales, que pueden asumir planes de vida propio y tomar responsabilidad por sus decisiones, el mérito, es decir, el esfuerzo personal, se presenta como el criterio más democrático para distribuir las perspectivas de éxito entre iguales. Ahora, Julio, hay toda una lectura que sostiene que la meritocracia es una especie de velo ideológico que naturaliza las posiciones de poder que se rearman a partir del orden burgués. Bueno, me parece por eso importante distinguir entre distintos modelos, distintas interpretaciones posibles del ideal meritocrático. Ciertamente hay algunas de esas interpretaciones que están más vinculadas a la derecha. Una de ellas yo
lo llamaría el ideal meritocrático, aristocrático o perfeccionista, o si querés, espartano. Y en este caso la idea sería que la sociedad debe privilegiar o recompensar ciertas virtudes de carácter de los ciudadanos o ciudadanas. La idea sería que hay ciertas conductas, ciertas elecciones que las personas toman que manifiestan una personalidad, un carácter, un etos virtuoso. Por ejemplo, esforzarse más, trabajar más, ser más ahorrativo. Y en la medida en que el Estado sostiene este ideal, debe promover el desarrollo de virtudes por parte de sus ciudadanos y ciudadanas, debemos acomodar los esquemas de incentivo para lograr ese fin. Ahora, Julio, desde el progresismo la imputación que se le hace a la meritocracia, además de ser la ideología de los sectores dominantes para sostener, justificar sus posiciones de dominio, es que en realidad no partimos todos de condiciones parecidas, no hay igualdad de posiciones. Entonces, aunque haya igualdad de oportunidades hacia adelante, el chico del sector vulnerable está peor que el chico de la clase media, aunque vaya a la misma escuela. Bueno, por supuesto eso es muy importante y en realidad si uno efectivamente sostiene un ideal meritocrático o igualitario, tiene que preocuparse seriamente por igualar las posiciones de partida de las personas. Es decir, alguien que es meritocrático en este sentido, lo que quiere es que las perspectivas de éxito de las personas dependan mayormente o tanto como sea posible de elecciones que toman y no de factores moralmente arbitrarios, como por ejemplo la clase social de origen. Eso genera una especie de nuevo orden estamental en donde las condiciones de crianza terminan operando como nuevas barreras externas a las posibilidades de desarrollo personal. Ahora, en una sociedad como la Argentina, ¿cuán cierto es que esas posiciones iniciales hayan sido de alguna manera balanceadas relativamente, por lo menos? Las posiciones iniciales son bastante desiguales en Argentina y en muchos otros países. No obstante lo cual seguimos teniendo todavía un sistema de educación pública, salud, asistencia social del que creo que podemos enorgullecernos, aunque cada vez más tibiamente, pero lo importante es a dónde debería conducirnos el compromiso con la meritocracia, ¿no? Y algo absolutamente fundamental es garantizar igualdad de oportunidades, tanto en el plano formal, es decir, remover todo tipo de obstáculos legales que les impidan a ciertos grupos o a ciertos individuos alcanzar determinadas posiciones de prestigio o de poder, pero garantizar también igualdad sustantiva de oportunidades. ¿Qué quiere decir igualdad sustantiva? Igualdad sustantiva de oportunidades quiere decir que en la práctica tiene que pasar que el hijo del CEO que tiene un chofer tenga las mismas posibilidades que el hijo del chofer de convertirse en CEO de la empresa. Ahora, Pierre Bourdieu nos enseñó que la escuela es una máquina reproductora de las jerarquías sociales de origen y que los hijos de los obreros son ellos obreros a la salida de la escuela también. No han logrado cambiar sus posiciones a pesar de pasar por la educación pública. Entonces, ¿cómo se construye una meritocracia si ni siquiera un sistema como el francés, igualitario, sostenido por esa idea de igualdad entre todos, logró torcer eso? Bueno, creo que tendríamos para contrastar esta idea de Bourdieu que mirar estadísticas y yo tengo la impresión de que en última instancia nunca hubo más movilidad social ascendente que en las democracias constitucionales liberales que conocemos ahora, especialmente aquellas que tienden a igualar las posiciones de partida. Nunca antes como en este momento histórico sucedió tan frecuentemente que personas que inicialmente están en una posición menos aventajada pueden desplegar talentos, atributos, etcétera, hasta alcanzar posiciones de reconocimiento. Ahora, no se construyen aristocracias de nuevo cuño. Hay un libro muy interesante del americano Chris Hayes que se llama The Dawn of Meritocracy, donde analiza a los sectores, a las élites americanas, cómo se fueron renovando de alguna manera a partir del ingreso a la universidad, las universidades del Ivy League, pero llegado a la década del 70, de los 80, esa clase social que venía, era aluvional y venía de distintos sectores, más allá de los blancos protestantes, había construido otra nueva élite tan cerrada como la aristocrática. Bueno, lo que tenemos ahí ya no es más un sistema meritocrático en donde las posibilidades de las personas dependen de elecciones libres, sino que tenemos una nueva forma de sociedad estamental en donde se van generando claustros que son cerrados, pero eso es todo lo contrario del ideal meritocrático. De hecho, la meritocracia requiere, no solamente es compatible con, sino que además requiere medidas de discriminación positiva para promover la situación de grupos históricamente desaventajados y requiere que el Estado
tome medidas activas para romper este tipo de nichos que se blindan ante la posibilidad de que externos accedan a esas posiciones. La idea de una meritocracia asociada a la derecha tiene que ver con esta idea de la competencia, el mérito y la vida social o el ascenso social como una competencia por las posiciones. Bueno, hay un elemento competitivo en la meritocracia. Ahora también es muy importante, por eso yo te hablaba de estos distintos ideales meritocráticos. Hay uno que es aristocratizante, después está el ideal meritocrático de libre mercado. Y la idea es tus perspectivas de éxito, tus chances en la vida, tienen que depender pura y exclusivamente de tu capacidad para satisfacer preferencias ajenas, en el contexto de un mercado en el que intercambiamos libremente bienes y servicios. Si vos no tenés la capacidad de satisfacer preferencias ajenas, porque tenés alguna incapacidad, porque estás enfermo o enferma, porque simplemente nadie quiere comprar tus servicios o lo que vos producís, entonces no hay por qué compensarte. Estás condenado a vivir en un rol subsidiario, subordinado. Esto es distinto de la meritocracia como un ideal igualitario, en donde la idea es, por ejemplo, que hay cosas que quedan excluidas de este mecanismo de recompensa del mercado. Uno es el goce de los derechos fundamentales, ¿no? Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener acceso seguro a los recursos que son necesarios para un ejercicio adecuado de sus derechos, sus libertades. No importa el mérito. Eso no depende. Hay un derecho universal, inalienable, solamente por ser persona. Solamente por ser persona, incluyendo los derechos socioeconómicos que están reconocidos en los instrumentos internacionales. O sea, mi posibilidad de comer o no, de educarme o no, de estar sano o sana o no, no puede depender de elecciones o de decisiones que yo tome. Diría, Julio, que en ese marco la idea es que una sociedad meritocrática puede plantearse como aquella que tiene un piso alto en términos de igualdad y de equidad, y a partir de ahí entonces las diferenciaciones por mérito pueden empezar a concretarse. Exactamente. Si no hay un piso alto, entonces no estamos ante una sociedad meritocrática, sino ante una sociedad de otro tipo. En el sentido de que hay un montón de factores que cortan esa cadena de transmisión entre lo que la gente elige hacer con su vida y sus perspectivas de vida o su éxito. Vos vas mucho más allá y sostenés que el mérito y la meritocracia son parte del ideario socialista. ¿Cómo es esto? En algún sentido es una provocación, pero esa provocación encierra algo genuino, algo verdadero. Y la idea es que incluso en el ideario socialista hay un rol, un lugar para cierta idea de mérito. Vos esto lo podés ver, bueno, primero que en todo el arte socialista hay una especie de reivindicación o de exaltación del héroe proletario, que es este trabajador o trabajadora que abnegadamente pone su energía, su talento y su capacidad al servicio de la sociedad. Pone más, tiene un mérito mayor, claro. Exactamente, es más fuerte, es más musculoso, pone más, trabaja más duro, más horas. Virtuoso. Y habrás visto, tal vez yo las vi cuando era joven y miraba cosas que ya no miro, pero habrás visto estas filmaciones del Che Guevara en la década del 60 o 65, bueno, esos años, repartiendo en Cuba condecoraciones a trabajadores de la zafra que habían superado récords de producción. Interesante, claro. Entonces en el socialismo también aparece esta idea, solamente que a diferencia de lo que pasa en el capitalismo, la recompensa ya no es tanto una recompensa, digamos, material, sino que es una recompensa simbólica. Pero los socialistas también entendieron muy bien que una sociedad en la que no rige este mecanismo o este criterio es una sociedad a la que le va peor y que se vuelve en el fondo menos igualitaria, ¿no? Julio, una manera de simplificar estos debates sostiene que las ideas progresistas se basan o se centran sobre todo en la equidad o en la igualdad, y las ideas liberales, que en la Argentina se identifican con derecha o conservadores, se basan en la libertad. De alguna manera estás intentando conciliar esas dos miradas. Bueno, es que yo creo que la idea fundamental del liberalismo, y obviamente es una idea controvertida que no todos los liberales comparten, es la idea de igualdad. Mucho más importante que la libertad, antes que la libertad en el liberalismo, está la igualdad. Los liberales creemos que las personas, que nadie puede coaccionar a otro precisamente porque somos iguales. Y como somos iguales, tenemos derecho a una misma esfera de libertad personal para realizar nuestros proyectos. Entonces, contrariamente a lo que se suele pensar, en el ideario liberal, la libertad es una consecuencia de la igualdad fundamental entre las personas. Claro, no es una consecuencia del individualismo, sino de la igualdad. Bueno, hay obviamente una concepción individualista en el sentido de que la persona, el individuo humano, es considerada la unidad última de valor moral, en el sentido de que se considera que hay una prioridad del individuo sobre el grupo, de que las estructuras
estructuras políticas están para servir a los Sí. individuos y no a la inversa, pero no necesariamente hay más individualismo que ese, y me gustaría que alguien defendiera ideas no individualistas en este sentido. Estaríamos frente a una persona bastante proclive al autoritarismo, el totalitarismo y otras cosas por el estilo. Otro cuestionamiento que se le hace a la meritocracia en términos de ordenador social y del ascenso social es que es la estadística de las excepciones. Quiero decir, los que tienen mayor mérito siempre son sujetos que se recortan de un grupo y en ese sentido es individualista. ¿Cómo ves esa lectura? Bueno, si en una sociedad ocurre que hay muy pocas personas que pueden pasar de un determinado estrato social a un estrato social superior, entonces estamos en problemas y no tenemos realmente un sistema meritocrático, ¿no? Esto es precisamente lo interesante del ideal meritocrático, que tiene ese impacto igualitario. Si uno efectivamente cree en la meritocracia, entonces hay que invertir recursos, hay que invertir energía y tener políticas públicas que igualen las posiciones de partida. Quizás se trate, Julio, de meritocracias o de méritos que construyan vías distintas, es decir, los méritos son diferenciados. No todas las mismas personas tienen el mismo tipo de méritos. Hay tipos de méritos deportivos, méritos académicos, méritos políticos. Y cada uno puede encontrar el ejercicio de su libertad en ese sector que le convenga más o lo conmueva o lo motive más. Es que la idea que tenemos acá es, yo me propongo un objetivo. Quiero ser millonario, quiero ser político, quiero ser un profesor universitario prestigioso, reconocido. Ese es un objetivo que me fijo yo. Y la pregunta es, ¿cómo distribuimos, de qué tiene que depender mi posibilidad de alcanzar, mi chance de alcanzar ese objetivo que yo me propuse? Que viene asociado a una recompensa que es específica a cada dominio, ¿no? En un caso prestigio, en otro caso dinero, en el caso de la política tener influencia, poder transformar las cosas. La pregunta es, ¿cómo hay que organizar ese sistema que distribuye las chances de lograr aquello que nos proponemos? Una opción tiene que depender de cuánto nos esforzamos, de si nos perfeccionamos, de lo que hacemos, tiene que estar en función de eso. Otra opción es, hay que achatar, hay que tratar de que las perspectivas de vida y la oportunidad de éxito de las personas en los proyectos que emprenden no dependan crucialmente de las decisiones que toman, que sean lo más parecidas posibles, lo más parejas posibles. Esto, fíjate además que más allá de los problemas de principio que tiene, porque acá hay algo muy autoritario en el sentido de que hay un Estado, un grupo social... Que regula, claro, estas posibilidades. Te pone obstáculos. Vos querés el llegar cupo en la universidad, por ejemplo. Por ejemplo, vos querés llegar a un lugar y viene alguien y te hace más costoso que vos llegues al lugar al que querías llegar. Por ejemplo, pues te genera competencia artificial. Te planteo un ejemplo. En el caso de la Universidad Argentina, la universidad pública, que es gratuita o por lo menos no se paga un arancel, se paga a través de los impuestos de los argentinos. Pero en términos de quien va a estudiar es gratuita. ¿Eso atenta contra el ideal meritocrático o construye un piso a partir del cual cada uno puede diferenciarse según su mérito? No, absolutamente la segunda opción. Es decir, yo creo que la universidad pública gratuita en Argentina ha cumplido un rol absolutamente fundamental. Me parece que es una parte constitutiva. ¿Meritocrático? ¿Un rol meritocrático ha cumplido? Claro, sí, claro. Es lo que ha permitido que muchísimas personas que no tenían las mismas posibilidades económicas que otras pudieran convertirse en profesionales y por lo tanto realizar planes de vida o estar más cerca de realizar planes de vida. Yo creo que es el tipo de cosa que una sociedad meritocrática tiene que privilegiar. Ahora, es muy importante cuando uno habla de privilegiar algo, siempre hay que tener en cuenta, porque muchos argentinos, incluso en el arco progresista, te van a hablar maravillas de la universidad pública, pero ojo que privilegiar algo quiere decir tener presente que los recursos no son infinitos, y cuando vos decís hay que privilegiar esto, tenés que estar dispuesto a sacar los recursos de otro lado, que es lo que muchas veces el progresismo que habla bien de la universidad pública no tiene en cuenta. Si uno está con el ideal meritocrático, entonces uno tiene que decir hay que sacar recursos de otros lados y hay que enfocar en esto, educación pública universal de calidad para todo el mundo, el Estado tiene que garantizar una alimentación adecuada para el desarrollo de la personalidad, acceso a recursos materiales. En esa decisión de un Estado, por ejemplo, de considerar que el derecho a un estudio universitario es parte de un derecho humano vital, ¿cuándo se detiene esa decisión? Digo, pues se termina la universidad y el Estado puede decir, bueno, el derecho a tener el mejor puesto de trabajo es un derecho humano vital y hay que seguir sosteniendo eso. En algún punto la meritocracia, en el otro sentido, que es el sentido selectivo, ¿no debería empezar a regir? Bueno, por un lado depende de cuántos recursos tengas. Si
tenés recursos escasos, entonces tenés que ponerte más exigente. Claro. Pero obviamente, yo creo que esto tiene que funcionar así, ¿no? En principio todo el mundo tiene que tener el derecho de estudiar, pero tiene que mostrar un compromiso. Si no muestra compromiso, por ejemplo, porque hay déficits en algún lugar más abajo en la escalera, entonces hay que tratar de compensar a esa persona, poner más recursos a su disposición, asistencia, tutores, recursos económicos adicionales, para llevarla a una posición mejor. Sí, igualación de posiciones, ¿no? Para después que compita en la carrera que desee seguir, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, el problema es que cuando uno no establece ninguna condición de permanencia para poder acceder a servicios públicos de este tipo y no discrimina por qué la persona no puede alcanzar regularidad en lo que está haciendo, entonces uno está invirtiendo recursos en personas que no los pueden aprovechar y no los tiene para invertirlos en otras, claro, que si tuvieran esos recursos tal vez podrían llegar al lugar que queremos. Julio, te planteo la pregunta final. ¿Toda sociedad con una fuerte base meritocrática no está condenada a construir una élite que, una vez llegado por principios meritocráticos a consolidarse, se cierra sobre sí mismo y protege sus privilegios? Y pienso en la crítica que se le hace a la élite chilena de desconexión con el resto de la población y una mirada demasiado endogámica sobre la situación que le impidió entender lo que estaba pasando. Bueno, eso es profundamente antigualitario y atenta contra el ideal meritocrático, ¿no? Porque pero atenta, ¿y es una evolución natural de la meritocracia? Esa es la pregunta. Es una deformación de la meritocracia, es algo que en una sociedad meritocrática no debería pasar. En una sociedad meritocrática yo tendría que poder llegar a cualquier lugar que yo me proponga sobre la base de mi esfuerzo y de mi talento. Ahora, puede ser que no tenga el esfuerzo, el talento, que no haga el esfuerzo suficiente, claro, o que no tenga el talento, ¿no? Ahora, Julio, ¿por qué el nombre, el concepto existía, pero el nombre, la palabra meritocracia queda acuñado con The Rise of Meritocracy de Michael Young, sociólogo inglés, en 1958, y es una sátira que cuestiona un ordenamiento social de una Gran Bretaña de 2034 en base a estos principios de mérito, qué tipo de mérito, y a una política y a una clase política demasiado parecida los unos a los otros. ¿Por qué nace como una sátira, se consolida como una sátira la noción? Yo creo que lo que ese tipo de posiciones satirizan no es este ideal meritocrático igualitario del que estamos hablando, sino el otro que yo te comentaba, que es el ideal meritocrático aristocrático, en donde la idea no es que el mérito o las perspectivas de vida tienen que estar en función de elecciones y decisiones libres, sino de la promoción de determinados valores idiosincráticos. Entonces, yo creo que estas personas con estas características o que toman estas decisiones son socialmente mejores, y lo que trato de hacer es interferir con este esquema de distribución de las oportunidades para beneficiar a esas personas, pero sobre la base de un ideal de perfección humana que yo tengo en la cabeza. Eso no es el ideal meritocrático moderno, es más propio de las sociedades premodernas. Y en Gran Bretaña, obviamente, claro, con la historia que tiene como sociedad feudal, sí, clasista, y además, claro, eso es algo que persiste. Muchísimas gracias, Julio Montero. Bueno, detrás de un progresista hay un meritócrata en algún sentido oculto. Gracias, ¿eh? Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.